Hola, estimados estudiantes. El día de hoy damos inicio a nuestra primera clase de literatura y nos preguntamos, entonces, ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura es el arte de la expresión verbal. Ujú. ¿Ah? Bueno, recuerden que lo verbal tiene que ver con las palabras. Recuérdenlo muy bien, comunicación verbal, uso de palabras, comunicación no verbal, sin palabras. Pero lo importante aquí es que la literatura es un arte. Es un arte como la música que utiliza los sonidos para expresar. La literatura es un arte como la pintura que utiliza el color como medio de expresión. Es un arte también como la danza que utiliza el movimiento para expresar. Entonces, la literatura es el arte que utiliza las palabras como medio de expresión. ¿Ah? Vamos a ver que en la Real Academia Española, la literatura es considerada como un conjunto de producciones, de obras de una nación, de una época o de un género, como por ejemplo la literatura griega o la literatura del siglo XX. Pero, ¿cuáles son las características de la literatura? Bueno, primero que nada vamos a decir que la literatura mezcla la ficción con la realidad y también que muestra mucha originalidad. La literatura mezcla la ficción con la realidad porque a pesar de que hay muchos personajes, historias o situaciones que se inventan, todo está basado en un mundo que ya conocemos, o por lo menos elementos conocidos, como una casa, un árbol, una persona, el cielo, el piso, etc. Y la literatura también debe ser original, porque sus escritores, sus autores, demuestran toda esa creatividad, toda la innovación de generar mundos alternativos, mundos distintos que no habíamos experimentado. Además de ello, la literatura también tiene un uso especial del lenguaje y además perdura en el tiempo. El uso especial del lenguaje tiene que ver con la expresión culta, sofisticada y elegante que utilizan al escribir y que utilizan también recursos literarios, como las figuras literarias, las licencias poéticas, etc. Además, la literatura perdura en el tiempo porque hay muchas obras que nunca van a morir, como por ejemplo Romeo y Julieta de William Shakespeare. Pero, ¿para qué sirve la literatura? ¿Cuál es su función? Bueno, tiene función lúdica, es decir, que sirve para divertir, para recrear, para entretener. La literatura puede hacernos tener un hobby, un pasatiempo, y también tiene una función expresiva. ¿Por qué? Porque con la literatura podemos demostrar nuestros sentimientos, nuestras ideas. Además de eso, la literatura también tiene una función didáctica y moral, es decir, que sirve para transmitir enseñanzas a través de los mensajes, los valores, las historias, por ejemplo, las fábulas que tienen moralejas. Y también la literatura tiene una función política social, que quiere decir que sirve para analizar los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y poder hacer una crítica al respecto, ¿no? Criticar la realidad. Vamos a ver, por último, cómo es la literatura en el sistema comunicativo. ¿Recuerdan los elementos de la comunicación? Yo creo que sí. Vamos a ver a continuación.
El emisor, en este caso, vendría a ser el autor. Y el receptor o receptora, el lector u oyente. Porque recuerden que la literatura es una expresión verbal y lo verbal puede ser oral o escrito. El emisor transmite al receptor un mensaje. Este mensaje es el significado de la obra. El mensaje ha sido elaborado mediante un código, que vendría a ser el idioma en el que fue hecho, y sus posteriores traducciones, si fuera el caso. Este mensaje, además, viaja por un canal, que vendría a ser la escritura, es decir, el papel o el libro donde lo podemos leer, o también la oralidad, cuando alguien declama un poema tal vez o interpreta algún personaje en una obra teatral. Por último, vamos a ver que el emisor y el receptor van a compartir el contexto. El contexto es el mundo representado de la obra. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado la clase y que hayamos aprendido un poco más acerca de literatura.